¿Cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren bien. Hoy día, continuando con nuestra lectura bíblica, nos toca leer Romanos capítulo 4, pero antes de empezar sabemos lo importante de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias por darnos una oportunidad más para hacer tu voluntad, Padre. Gracias por darnos una oportunidad más para acercarnos a ti. Gracias por darnos una oportunidad más para poder seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias por darnos una oportunidad más para pedirte perdón, Padre. Perdón por nuestros pecados, por nuestros desaciertos. Perdónanos y guíanos, por favor, con tu Espíritu Santo. Guía nuestra mente y nuestros corazones para poder hacer siempre tu voluntad. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, entonces ahora sí empezamos con la lectura de Romanos capítulo 4. Abraham fue, humanamente hablando, el fundador de la nación hebrea. ¿Cuáles fueron sus experiencias en cuanto a la salvación por fe? ¿Lo aceptó Dios por las buenas obras que había realizado? Si así hubiera sido, tendría de qué gloriarse. Pero desde el punto de vista divino, Abraham no tiene nada de qué gloriarse. Las Escrituras nos dicen que Abraham creyó a Dios y por eso Dios pasó por alto sus pecados y lo declaró inocente. ¿Obtuvo su derecho al cielo en virtud del bien que hizo? No, porque la salvación es un regalo. Si alguien pudiera ganarla siendo bueno, no sería gratis, y es gratis. Se concede a los que no hacen nada para obtenerla, porque Dios declara sin culpa a los pecadores que simplemente tengan fe en que Cristo es el que los puede librar de la ira de Dios. El rey David se refirió a esto al describir la alegría del pecador indigno que Dios declara inocente. Bienaventurados y dignos de envidia, dijo, aquellos cuyos pecados han sido perdonados y encubiertos. Sí, dichoso el hombre a quien el Señor no le toma en cuenta los pecados. Entonces surge la pregunta, ¿es esta bendición solo para quienes tengan fe en Cristo y a la vez guarden la ley judaica? ¿O se otorga también a quienes no la guardan, pero creen en Cristo? ¿Qué decimos de Abraham? Decimos que recibió estas bendiciones por fe. ¿Por fe solamente o por haber guardado también la ley? Como respuesta a esta pregunta, contéstenme esta otra. ¿Cuándo le dio Dios la bendición a Abraham? ¿Fue antes de hacerse judío, es decir, antes de iniciarse como judío por medio de la circuncisión? Él no se circuncidó sino hasta después que Dios prometiera bendecirlo en virtud de la fe que tenía. La circuncisión constituyó la señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y lo había declarado justo y bueno ante sus ojos, hecho que ocurrió antes de que se circuncidara. Abraham, pues, es ejemplo del creyente que se salva sin obedecer la ley judaica. Vemos entonces que Dios justifica por medio de la fe a los que no guardan la ley. Y los que la guardan y están circuncidados pueden estar seguros de que no es esa ceremonia lo que los salva, porque Abraham alcanzó el favor de Dios por fe solamente antes de circuncidarse. Está claro que Dios prometió otorgar toda la tierra a Abraham y su descendencia, no en virtud de la obediencia de Abraham a la ley, sino en virtud de la confianza de éste en que Dios cumpliría su promesa. Pero si ustedes insisten en que Dios bendice solo a los que son lo suficientemente buenos, están dando a entender que la promesa de Dios a los creyentes carece de valor y que es tonto tener fe. Mas lo cierto es que cuando tratamos de guardar la ley para ganar la bendición de Dios y la salvación, nos buscamos su ira, porque no podemos guardarla. La única forma de no quebrantar la ley
sería no tener ninguna ley que quebrantar. Así que las bendiciones de Dios se obtienen por fe, gratuitamente, y estamos seguros de recibirlas. Guardemos o no guardemos las costumbres judías, si tenemos una fe como la de Abraham, porque Abraham es nuestro padre en lo que a fe se refiere. Eso es lo que quiere decir las Escrituras cuando expresan que Dios hizo a Abraham el padre de muchas naciones. Dios aceptará a cualquier persona de cualquier nación que crea en Dios como Abraham lo hizo. Y es una promesa del mismo Dios que hace que los muertos resuciten y que habla de los acontecimientos futuros con tanta certeza como si hubieran ocurrido ya. Por eso, cuando Dios le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo cuya descendencia sería tan numerosa como para formar una nación, Abraham lo creyó, aun cuando aquello estaba al borde de lo imposible. Y porque su fe era robusta, no se preocupó del hecho de que a la edad de 100 años era demasiado viejo para ser padre, ni de que su esposa Sara tuviera 90 años y por lo tanto fuera demasiado vieja para tener hijos. Pero Abraham no dudó jamás. Con la más profunda fe y confianza, creyó a Dios y le dio las gracias por aquella bendición antes de que se produjera. Estaba completamente seguro de que Dios podría cumplir cualquier promesa. En vista de aquella fe, Dios perdonó los pecados de Abraham y lo declaró justo e inocente. Pero aquella maravillosa promesa, la promesa de ser aceptado y aprobado por fe, no era solo para Abraham. También nos beneficia a nosotros, al asegurarnos que Dios nos ha de aceptar bajo las mismas condiciones en que aceptó a Abraham. Esto es, si creemos las promesas del Padre, quien levantó a Jesús, nuestro Señor, de entre los muertos. Él murió por nosotros, por nuestros pecados, y resucitó para poder presentarnos justos ante Dios y llenarnos de las virtudes divinas. Palabras de Dios, amigos, palabras maravillosas y llenas de mucha espiritualidad. Bueno, hasta aquí llegó nuestro capítulo número 4. Espero que lo hayan disfrutado. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.